Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitado de honor es el locutor, conductor y experto en tecnología, Ricardo Zamora. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues es un honor que estés aquí, Ricardo. Muchas gracias. No, hombre, pues ahora sí que el honor es mío, gracias. Hace mucho tiempo que no hago formalmente locución, entonces, como te podrás imaginar, me da mucho gusto reconectar con eso que fue, pues, pues ahora sí que mi vida al 100 durante un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo locución? Pues mira, la verdad es que es muy curioso porque se platica ya cuando lo empiezas a hacer y no cuentas el tiempo que te tomó entrar a hacerlo. Y tal vez no se entiende esa realidad en un contexto donde hoy cualquier persona puede hacer lo que antes solamente las estaciones de radio y la televisión, ¿no? Antes no Claro. tenías un canal, hoy puedes tener un canal en YouTube, antes no podías hacer una Sí. transmisión, hoy estás a 2 clics de distancia. Entonces, yo vengo de esa generación de personas que es un poco lo que te tocó a ti. Te diría que yo creo que te tocó la transición digital más a ti que a mí, pero cuando yo empecé, eh, yo creo que 1 o 2 años antes de terminar la carrera, mis 23 años debe haber sido como en el 92 más o menos, Ok. estaba yo buscando entrar a las estaciones de radio a trabajar y toda mi pasión estaba ahí, estaba estudiando en la universidad, pero te diría ¿Comunicación que o qué estabas eh, estudiando? estudiaba comunicación en la Universidad Nuevo Mundo, ya no existe ni siquiera la Ok. universidad, este, pero me tardé mucho tiempo en entrar a trabajar a la radio, años me tardé, muchos. Ok. Entonces, fue un ejercicio como de paciencia, necedad y apostar y sacrificarte y trabajar sin cobrar después y arriesgar tu propia carrera porque la demanda de un medio de comunicación pues no tiene piedad. Entonces, te podría decir que más o menos alrededor de que yo empecé a querer trabajar fue del 92 y fueron 20 años en los que estuve activo a full hasta el 2002, que es cuando que salí de Radioactivo. Y después estuve trabajando en proyectos de comunicación durante mucho tiempo. Estuve en MBS, estuve en Ujú. W Radio, que te podría decir que fue la última estación de radio que estuve a full trabajando. Ok. Después estuve haciendo un tiempo marketing en una agencia y después estuve en Ibero 90.9, pero más con una función de coordinación, como una suerte Gerente. de gerencia. Éramos 3 personas que estábamos en el proyecto con Gabriela Barkentin, que ahora está Ujú. en las noticias en W Radio. Curioso que acabo de ver que este año cumplen 90 años, entonces interesante eso, pero W. estuve. No Barkentino. Sí, bueno, W, W. exacto. Si escucha Argentina no me va a ir bien. Pero estuve en Ibero coordinando ese proyecto y el crecimiento. Es muy raro porque trabajar en radio sin estar en el micrófono, pues uno pensaría que, bueno, entonces está sentado en un escritorio y no hace nada. Pero la verdad es que el proyecto me permitió hacer muchísimas cosas. Eh, y estuve ahí 8 años. Y después de eso, la verdad es que me dediqué más a buscar ingresar en una compañía de tecnología. Mucho tiempo pasé de una transición de ser locutor de música a ser locutor de tecnología. Ahí Ujú. tuve un proyecto Experto, que ¿no? se llamó Domo. Ujú. ¿Perdona? O sea, que te vuelves ya experto en ese tema, ¿no? Sí, me tocó hacer periodismo de tecnología y después ahora me toca hacer comunicación corporativa para Google en México desde hace 9 años y hoy estoy dirigiendo al equipo de comunicación. Soy el jefe de comunicación de Google para México. Wow, no, increíble. La verdad es que toda esa trayectoria, así de, gracias, ¿no? Porque antes de que me digas ya más detallado cómo le hiciste, o sea, gracias por todo este resumen que es parte de lo que también me da mucho gusto, pues eso, saber que locutores que yo conocí, que eh, pues de cierta forma también les aprendí de cuando empecé,
Y ahora, ¿no? En tu caso, verte y también te veía en la tele hablando de tecnología y entonces dominas y sé que también esa parte también siempre te gustaba. Pero ahorita llegamos a eso, si es que no nos clavamos 6 horas en esto. Pero, ¿cuándo fue que dijiste, quiero ser locutor? ¿Hubo algún momento que recuerdes? Yo creo que yo creo que soy de esas personas, lo veo mucho con mi hija, yo creo que soy de esas personas en las que les costó mucho decidir qué iban a hacer y lo tenían enfrente y como lo tenían enfrente no lo veían y alguien más les tuvo que decir qué tenían que hacer. Entonces, en mi, digamos que cuando yo estaba en la preparatoria me fascinaba la radio, desde la secundaria yo creo que me fascinaba la radio. Eh, Curiosamente, los 80 eran una época muy visual, empezaban los videos musicales y era lo último con MTV, entonces todos estábamos como muy pegados de la música, pero muy pegados de la música visual, ¿no? Y era la época de Michael Jackson y otros artistas como Madonna, Duran Duran, etc. Ujú. Era muy visual, sin embargo, la radio para mí tenía un encanto, siempre fui como una persona que no era que no se podía relacionar como muy, muy fácilmente, o que le gustaban las multitudes. No me gustaba eso, me gustaba Tampoco ser, era muy, sociable. sí, la parte social no me gusta. Yo, de hecho, hoy me defino como una persona donde lo multitudinario me quita energía en Oh, lugar de darme. ok, Y sí necesito como estos espacios para estar conmigo, para reenergizarme y funcionar. ok. Y creo que por eso me gustaba mucho la radio, ¿no? Lo Claro, veía era como un un espacio más laboratorio. privado, ¿no? Sí, y la verdad es que estás mucho en contacto contigo, ¿no? O sea, estás escuchando una voz que tal vez no eres tú, que Ujú. estás haciendo que hable, pero estás en contacto con muchos elementos que reconoces como tuyos. Entonces hay mucha confianza, intimidad, etc., etc. Pero había mucha creatividad y escuchaba mucho WFM, que entonces estaba Alejandro González Iñárritu, Ujú. Martín Hernández, Chao Fernández, Sí, locutores que tal vez hoy no le digan mucho a muchas personas, pero para mi generación fueron significativos. marcaron, claro. Eh, el negro ahora hace cine y bueno, pues es una persona que tiene otra relevancia en otro contexto, pero me enamoré de la posibilidad de hacer lo que quisieras con la radio. O sea, en la radio puedes hacer, este es un ejemplo que usaba mucho cuando daba clases en la universidad, que también llegué a ser profesor de radio. Les decía, cuando te pide un creativo o un director que hagas un elefante que vuele, ¿no? Pues contactas al equipo digital, contactas al equipo de marionetas, ves efectos visuales, el fotógrafo, y cuando tú haces radio, pues tú lo que le vas a preguntar tal vez al creativo es, bueno, ¿quieres que vuele con hélices o con turbinas? O sea, es nada, es increíblemente fácil hacer que una idea tenga piernas y que algo que no existía exista, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre me fascinó, siempre fue el acercamiento que quise hacer por la radio, me fascinaba la música. Pensé que ser locutor, más allá de que fuera algo muy cool, ¿no? Como después lo fue ser DJ, o después lo fue ser, Ahora tener tu influencer. canal de YouTube, influencer, etc. Entonces sí tenía ese nivel de coolness que hoy se reconoce más con influencers, pero más que nada me gustaba por la posibilidad de poner, agarrar a la radio como plastilina y poner ideas y crear cosas que a la gente le llevaran la mente a otro lugar Claro. o que pudieran ser imposibles. Y esa es la razón también por lo que en un momento no es que aceptes los retos, sino los retos te llegan, así como en algún momento alguien me dijo, y reconecto con tu pregunta original, ¿cómo empezaste? ¿Cómo lo hiciste? Fue porque en ese contexto, en una tarea de la preparatoria, dijeron, tienen que contar una historia, tienen que contarla como ustedes quieran. Y yo la grabé en audio y todo el mundo me decía, ¿por qué no haces esto mejor? O sea, lo haces por encima de como lo hace, como lo haría la gente. Es más, no nos gusta hacer lo que tú hiciste, pero lo haces muy bien. Y a partir de eso fue cuando Ah, empecé a tratar de acercarme a las estaciones de radio. Dije, bueno, a mí me gusta, la gente dice que les gusta, dicen que lo hago muy bien. Y antes era un oficio, entonces dije, claro. bueno, pues sí, eventualmente voy a estudiar algo de eso, pero voy a empezar a hacerlo. Y empecé a tocar puertas, ni me tardé años en que me la Nada. abrieran. ¿Tu primer puerta cuál fue? Mi primer puerta fue un espacio que abrieron para universitarios en Digital 99, estación que ya no existe. Sí.
Y abrieron un espacio, un concurso, una convocatoria para universitarios. Yo con otros colegas, entre ellos estaba Tomás Pérez Asensio, el baterista de Microchips, que estudiaba comunicación conmigo. Entonces le fascinó la idea, dijo, entrémosle, hicimos un demo, nos quedamos, hicimos un programa de radio ahí. Después me hicieron curiosamente una entrevista, que fue entrevista diagonal, prueba para ingresar a trabajar a WFM, muchos años después. Eh, eh, no pasó nada, se quedó en eso, ¿no? En una buena intención. Y después fue, justo un año antes de que terminara la carrera, Martín Hernández, parte fundamental de este equipo de WFM, se había salido. Ese equipo ya no existía. Y Martín y otras personas hicieron una estación que compitiera con este proyecto que se llamó Radioactivo 98.5. Y empecé a aplicar, a enviar ideas, a enviar demos, aunque no me los pidieran. Era como una campaña guerrilla, según el contexto contactual, para hacerlo. Pero básicamente lo que les demostré es que les iba a costar más trabajo no darme un empleo que dármelo. Y después de eso me quedé trabajando con ellos sin cobrar como un año. Angustioso porque fue mi último año de universidad. Entonces trabajaba de 9 de la noche a 2 de la mañana, que era cuando tenían tiempo libre en el estudio para que yo grabara. Porque antes no podías hacer esto en tu casa. Y es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú entraste, digamos, grabando o directo a estar al aire? No, yo entré siendo creativo. Yo entré haciendo estas ideas. Después, como a esas horas no había locutores que las grabaran, a la hora que nos daban las horas en donde nadie estaba ocupando el estudio. Entonces era yo y un productor de madrugada. Entonces, como no había locutores, el productor y yo hacíamos las voces. Entonces, eventualmente, poco a poco, empecé a acercarme a grabar mi voz, que es terrible para cualquier persona, los que no son profesionales. Pero te digo, empecé a grabar estos guiones, estas ideas que mutaron al tiempo, se convirtieron en los juguetes radioactivos, que fueron bastante celebrados en su época. Y después sí, eventualmente me interesaba, porque era esta conexión con la gente, tomar el micrófono y salir al aire. Y la retroalimentación que yo recibí cuando me dieron la oportunidad es, hablas muy bien, pero eres tan aburrido como un especialista al aire. ¿Y tú Entonces, por qué me están diciendo eso? yo te voy a decir una cosa, soy súper autocrítico, entonces dije, ok, entonces no es lo mío, es momento de reconsiderarlo, ¿no? Y con las personas con las que estaba produciendo estas ideas, porque continué haciéndolo, y continuaba haciendo cameos en los programas que yo grababa, de repente aparecía yo, muy influido en un libro de Woody Allen, hoy tan celebrado Woody Allen, que se llama Sin Plumas o Without Feathers. Entonces, esos absurdos me fascinaban. Y así empecé de repente a aparecer en cameos. Pero traíamos tan buena onda los que escribíamos, grabábamos y demás. Algunos sí eran locutores al aire, que de repente me dijeron, es imposible que no lo hagas. Ya, esas costras que tenías encima o ese caparazón de vulnerabilidad y ese protegerte para no decir bobadas y demás, ya te lo quitaste, es tu momento. Y empecé a acercarme así poco a poco haciendo más cameos al aire en vivo, media hora, una hora, programas, varios programas, y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Wow. Oye, ¿y alguna vez, o sea, te dijiste, bueno, pero sí tengo voz de locutor? Porque además entraste en una época donde los locutores tenían que tener sobre todo una voz, pues, profunda, ¿no? Pesada, grave, en hombres y mujeres, ¿no? A diferencia de ahora, sí, entraste en esa época. Y bueno, y sí creo que el registro de tu voz es también única y crees que si no hubieras tenido a lo mejor esa voz, te hubieran dado esa oportunidad y te te voy a decir cuestionaste una de tu cosa, voz o no. pues, la verdad es que sin pena, yo imitaba a locutores, yo imité a Martín Hernández mucho tiempo, entonces, ¿por qué? Porque eran mis referentes y después, pues bueno, ya caminas y te paras tú solito, pero yo te diría, yo creo que sí, después este gusto por la locución me llevó a estudiar una formación de locución, de actor de locución De o voz. actor con voz. Eh,
Yo creo que sí ayudó, pero te voy a ser brutalmente sincero. Yo creo que al principio era una burda imitación de locutores, y yo creo que al poco tiempo eso y una preparación formal me ayudaron a, a que mi voz, esa práctica me ayudó a dejar de ser un farsante y convertirme en un actuante. Entonces, Claro. yo te diría que hoy tal vez mi voz se escucha mil veces mejor que lo que se escuchó originalmente, que era muy torpe y la verdad es que creo que ahora que no lo tengo que utilizar, la gente me dice, mis colegas de otros países, mis colegas de otros equipos o gente que me acaba de conocer, dice, hablas muy fuerte. Así proyectas mucho tu voz. Y tú, ¿pero Sí, por qué? ¿Qué estamos sí. hablando? ¿Por qué gritas? Recuerdo que Claro. una vicepresidenta global, ya sabes, estos nombres que son de Sí, personas únicas, que sí, muy bla, 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 rimbombante. bla, muy remontante y tal. Y recuerdo que llegó por primera vez a México y estaba yo trabajando y le decía cómo era la jugada de comunicación que íbamos a hacer y demás. Me decía, ¿por qué me gritas? Yo, ups, sorry. Ah, sí, tú. Pero así hablamos aquí. Yo, yo gritando. Sí, vos. Oye, ¿y te pasó eso? Que de pronto te clavaste, o sea, ya no trabajando en radio, pero trabajando en empresa y sobre todo en como es Google, que eso es como muy creativa, que de pronto pensaras también en cómo escuchar algo de comunicación o sea, sí tiene, más bien, sí te importa mucho cómo suena la voz o no. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. Aquí es terriblemente tolerante mi esposa. Yo no aguanto dos cosas. Tres cosas no aguanto. Ruido, no lo aguanto. Sí, El escuchar a dos personas al mismo tiempo hablar me como que- bota el cerebro, ¿no? O sea, siento que o sea, es insoportable para mí. Eh, Me fijo muchísimo en cómo suena el mundo, eso se me quedó como herencia, ¿no? Eh, y trato de corregir, soy como muy obsesivo si las cosas no suenan bien, una bocina no suena bien, o sea, traigo como esa deformación y, y yo leo mucho de los materiales que prepara la compañía. La comunicación corporativa al final del día no se tiene que ver Ricardo, no se tiene que ver ninguno de mis colegas, se tiene que ver la marca y la marca tiene que transmitir algo. Google tiene que sonar a Google, no puede sonar algo más aburrido o formal. Entonces siempre está como el reto de que eso suceda y mucho de lo que yo hago es que cualquier material que se va a comunicar, por ejemplo, que tiene toque con mi equipo, se tiene que leer en voz alta, ¿no? O sea, no que todos lo lean en voz alta, pero al menos yo lo leo y lo leo como si se lo estuviera contando una persona. Entonces, creo que algo que en comunicación corporativa me sirve de la radio o me sirve de la narrativa de radio es que si algo, si yo te cuento algo y lo puedes entender muy claro, entonces estoy cumpliendo mi labor de comunicación. No hay nada más aburrido potencialmente o más difícil de comunicar que la tecnología. Ujú. Entonces, creo que le robo un poco a este ritmo, a esta narrativa dialogada que aprendí en la radio y escribiendo guiones para locutores. Se lo trato de agregar a los valores que tenga la comunicación de Google y eso creo que le ha ayudado a la compañía que de repente cosas muy intimidantes potencialmente sean más francas y accesibles para la gente. Quiero pensar eso. Claro, y además ahora en el homeschooling, ahí está, te encargo, ¿no? O sea, ahí te Sí, encargo con todas sí, las mamás y los maestros, incluso de cómo es, ¿no? O sea, sí, es muy curioso porque alguna vez me decía un colega que ahora también hace otra cosa totalmente distinta, que también conocí en la radio, curiosamente Jorge Alor, que ahora tiene una agencia que se llama BNN mm, y le va muy bien con ella. Eh, Él me decía, vaya, la tecnología se va a facilitar, se va a hacer tan fácil que nadie la va a tener que explicar. Y yo creo que el tiempo le dio la razón y creo que estamos viviendo esa época. Y sí, pues ahí vamos. pero te voy a decir una cosa, o sea, dice la gente, digo, lo he escuchado de otros, que avanzamos, dimos un brinco de 4 años Ujú. con COVID, y, digamos, yo
lo celebro y lo festejo, no por la compañía donde trabajo, sino porque sí, como tú decías, mi misión se convirtió en pensar, en ser evangelizador de la tecnología, en pensar que, en convencer a la gente de que la tecnología les puede cambiar la vida, porque a mí me la ha cambiado. Entonces, yo creo que sí, en esta hay algo que también tocaste tal vez sin querer en tu pregunta, que es, oye, pero tiene que seguir habiendo locutores, tiene que seguir habiendo estaciones de radio, tiene que seguir habiendo televisión, tiene que haber todo un proceso de construcción mediática cuando las personas a 2 clics crean contenido. Y yo creo que lo digital nos llevó a cuestionarnos esto. Y nos llevó a concluir que sí vale la pena que haya estaciones de radio, que sí vale la pena que haya canales de televisión, que sí vale la pena que haya todo un proceso de construcción formal de contenidos, pero también es necesario cambiarlos y actualizarlos y competir con lo que existe allá afuera, que es el contenido generado por usuarios. Claro, y ese es uno de los temas ahorita como en el mundo de la locución, que todas las voces virtuales, ¿no? De los asistentes virtuales, de pronto, o los softwares que crean para que la voz escuche, simplemente tú te creando una frase. Entonces, de pronto, muchos como, ya nos van a quitar el trabajo, ¿no? Y entonces, como que yo siempre digo, pues no, hasta que el momento que un robot o que estos softwares realmente se sientan y se escuchen como humanos, ¿no? Todavía nos salvamos, creo, pero, Sí, ¿no? te voy a decir una cosa, yo sé que los asistentes y las interfaces de usuario que hablan van a ser indistinguibles de una persona. Te lo confirmo. Van a Ah, ser indistinguibles. Tú no vas a saber si es hombre, digo, si es real o robot. Sí, vamos a llegar a un momento donde vas a preferir que un asistente virtual te atienda porque va a ser 1000 veces más eficiente gracias a la inteligencia artificial para detectar qué necesitas y cómo vas a llegar de la manera más fácil y más rápida a resolver el problema que tienes. Van a Lo, ser 1000 veces más eficiente que nosotros. Lo claro, que te voy a decir es que no se puede recrear hoy, y esperemos en mucho tiempo más, la magia, el espíritu humano de decir una bobada y generar algo fantástico. O sea, el ser humano, la naturaleza, el ser humano es creativo por naturaleza. Y eso es algo en lo que no necesitas una máquina para competir por eso, porque el ser humano lo hace espectacularmente bien. Pero sí hay ciertas cosas y procesos repetitivos donde hace más sentido involucrar a la tecnología y escalar las soluciones. No nos preocupemos por el mañana, preocupémonos por hoy, porque hoy tenemos suficientes problemas que tenemos que resolver y tenemos que atender y tenemos que ser responsables y no evadir esa responsabilidad. Es hoy. Yo hoy estoy más inspirado por la generación de mi hija y por mi hija, que tiene 18 años, que por muchas personas de mi generación. sí, sí, Interesante. definitivo. Ahí sí es como de cuando empiezas a ver con quién conectas, ¿no? Y es justo con la energía también que se va provocando y ves a unos que dices, se quedaron estancados y solo viendo lo negativo y otros no, o sea, empiezan a crear y muchas veces de estos momentos surgen ideas, ¿no? Digo, sí es fuerte y preocupante. O sea, si por ejemplo te dedicas a la locución, hablando en este rubro, y de pronto las máquinas ya empiezan a grabar y entonces no te empiezan a llamar a ti. Y entonces, pero claro, tendremos que ver de qué forma ser indispensable, ¿no? O sea, en qué área te puedes volver indispensable en el sentido de locutor. O sea, Yo como, creo que me sumo al espíritu de lo que dices. Yo creo que como locutor puedes seguir sumando valor. Eh, Tal vez hasta si me dices, si me preguntas, y esto lo veía hace poco, ¿no? Que ahora en breve los transportes de los trailers y de mercancías y demás van a ser robóticos. Y veía la historia de una mujer que está ayudando a entrenar a estos robots a mejorar sus algoritmos y sus colegas traileros, porque esto lo hace, digamos, eventualmente, pero sigue siendo trailera, ¿no? En los Estados Unidos. Y sus colegas les dicen, tú estás entrenando a las máquinas para que nos desplacen, eres la traidora. Y decía, no, estoy ayudando a construir un mundo más seguro. Y yo creo que todos tendremos que aprender a hacer, digamos,
una persona puede aprender a hacer miles de cosas. Ese es el reto que tal vez nuestra generación tiene que recordar, es las cosas van a cambiar. La Ujú, tecnología no lo va a parar nadie. Y qué bueno que tenemos la posibilidad de aprender cosas nuevas nosotros, las máquinas tal vez no. ujú. Entonces es más fácil enseñarle un nuevo truco a un ser humano que a una máquina. Y creo que si en esa perspectiva nos movemos, pues Ujú. antes de que llegue la ola hay que aprender a nadar. Pues sí, definitivo. O no sé, pensando, por ejemplo, si en publicidad sería complicado volverte indispensable, ¿no? O sea, en cuanto a locutor de publicidad, sí te puedes volver indispensable en cuanto a acompañamiento de como locutor de radio, de podcast, o sea, como, y en la creación de contenidos, ¿no? Y ahí también creo que es un reto en la creación de qué tipo de contenido es el que quieres hacer, ¿no? O sea, decir pura idiotez o sí realmente ver qué le encuentras pues, para que vivamos en un mundo mejor, aunque soy un poco como cursi tal vez o muy idealista, pero sí creo que una de las herramientas que podemos tener ahora es eso, o sea, darle voz, o sea, darle importancia a la voz, ¿no? Del mensaje que estás dando y pasar esa frontera de simplemente leer textos. Sí, yo creo que, yo creo que cuando hay muchas veces en un oficio, cuando te vuelves el mejor, te vuelves muy flojo, ¿no? Y entonces lo que tratas de hacer es que los demás no crezcan. Y entonces cuando llega un nuevo talento, lo empiezas a descalificar o empiezas a rebajarlo porque crees que el mundo del que tú vienes es mejor, ¿no? Entonces, me daba mucha risa cuando yo empecé a hacer radio que decían, claro, se nota mucho que no lees mucho, Ricardo. ¿No? Me lo dijeron muchas veces. Y toda mi vida he escuchado gente que me ha dicho, tú deberías de hacer esto, no deberías de hacer lo que haces. Y incluso en mi propia familia, ¿no? Sí. Recuerdo, no voy a decir quién fue, pero recuerdo en algún momento cuando yo estaba entrando a Radioactivo, que me decían, esa estación no va a llegar a ningún lugar, tú deberías de, si vas a sacrificar tanto, deberías de sacrificar por entrar a WFM, ¿no? Y el tiempo me dio la razón. Y no es que me jacte de que me dio la razón, es que creo que en el ciclo de la vida, si te especializas, muchas veces estás frenando al talento nuevo. A mí me llama mucho la atención que me vi reflejado cuando empezó todo el fenómeno de YouTube. Entonces decían, no, los youtubers son imbéciles, son idiotas, son superficiales. Y veías que un programa de televisión tenía 2 puntos de rating, 3 puntos de rating, pero estos chicos traían 10, 15, 100 millones de seguidores. Y decías, esto que está ocurriendo es irremediablemente fascinante, ¿no? Si te gustan los procesos de comunicación, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, creo que hay que abrazar el cambio, aun por menos programados que estamos los seres humanos para enfrentar un cambio, tenemos que estar Ujú. abiertos al cambio, tenemos que ser flexibles, fluir, adaptarnos, crecer y siempre estar cambiando con las cosas. Oye, ahora que decías que estabas en Radioactivo y que te decían, se nota que no lees y demás, em, porque bueno, es que sí, o sea, me acuerdo también como cuando fui cambiando de estación y de pronto te voltean a ver feo porque vienes de la otra y, ¿no? Y te estereotipan y mucha gente cree que es muy fácil, ¿no? O sea, como haberte escuchado a Ricardo Zamora, seguro entró rapidísimo y dominó y que decías que te costó trabajo. ¿Te hicieron bullying? O sea, ¿te hicieron la vida difícil por estar ahí? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Tuve muchas anécdotas negativas, muchas. Estoy tratando de acordarme, pero por ejemplo, eh, recuerdo que cuando empecé a tratar de hacer locución comercial, los locutores comerciales me veían como una competencia, entonces me decían, claro, porque quiere ser como nosotros, pero él jamás va a ser como nosotros, ¿no? Entonces decían, es raro que ni se acerque aquí, ¿no? Ese podría ser un punto de referencia. Algo que siempre me ha apasionado es la fotografía. Durante varios años quise ser lo que hoy es Tony François, que es espectacular fotógrafa de conciertos, nada más que yo no llegué a hacerlo, ¿no? Ese es uno de esos, aprendí mucho, pero no, nunca fui ni por mucho, jamás me le acercaría a Tony François de lo buena que es en eso, Ujú. pero recuerdo que haber estado tomando fotografías en un concierto en Coachella y me subí a una barda y un fotógrafo que había llegado 30 minutos antes se enojó
Y en lugar de decirme, oye, yo llegué antes que tú, yo tengo que ocupar el lugar que estás ocupando tú y te estás aprovechando, me dio un golpe, un golpe en el estómago. O sea, vaya, pero De al paparazzi, así final, de peleándose por la foto, sí. pues te voy a decir una cosa, tampoco entiendes mucho por qué hace la gente ese tipo de cosas, ¿no? A veces, pero lo que te diría es, hay muchas, luchar siempre va a involucrar un esfuerzo y siempre va a involucrar que tú tienes una idea y si esa idea a veces es distinta a la de los demás, también pues vas a tener que defender tus ideas si es que crees que son las correctas y vas a tener que ponerle mucho trabajo para demostrarle a la gente que está equivocada. Claro. Hoy, con COVID, todos tenemos que ser transformadores y todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que construir. O sea, la nueva realidad no es la que nos trae COVID, es la que vamos a tener que construir nosotros. Entonces, te digo, es como muy curioso de repente darle un poquito la vuelta a lo que escuchas todos los días en las noticias, y COVID, y lo negativo, y la nueva realidad. Entonces nos aferramos por el mundo del que veníamos y nos genera mucha Miedo y angustia, incertidumbre. angustia el futuro. Pero recupera un poquito. Si estás en el presente y asumes tus retos, tus responsabilidades y tu foco es en mejorarle la vida a los demás, las cosas van a cambiar, ¿no? Claro. Pues me encanta. Muchas gracias. Está, o sea, sí es como para platicar horas de, ¿no? De estas, pues, nuevas tendencias, de cómo estamos viviendo y de cómo nos estamos adaptando, de todas las edades, porque yo tengo un niño de 2 años y medio, pues se tiene que adaptar a tomar clase en Zoom, ¿no? O sea, y mi suegra que quiere hacer un blog y entonces, ¿de dónde lo hago? ¿No? Y entonces haces muchas cosas y dices, bueno, pues quiero grabar un podcast, pero ¿y si me van a escuchar? ¿No? O sea, son como muchas cosas que están sucediendo que me parece también sí muy interesante. Pero ya para terminar, ¿extrañas la radio, hacer radio? Siempre. Así, sin ¿Viste dudar. cuánto me tardé? Exacto. Sí, de repente hay colegas que me siguen invitando ahora colaboro una vez a la semana con Ana Francisca Vega hablando de tecnología, los Sí. martes en la tarde. Y vaya, me invitan de repente, soy vocero de Google, entonces de repente vuelvo a tocar, de repente con los medios de comunicación, televisión y radio, pero en este carácter Ujú. de acercar cosas que están pasando en la compañía. Y te digo, sigo como en contacto y me da risa que de repente voy a las estaciones de radio y me encuentro a gente que estuvo en mis momentos formativos. Me dicen, ¿no extrañas? Les digo, claro que extraño. Claro, claro, claro. Sí, es espectacular, insisto. Yo creo que um, lo que más eh, he disfrutado de mi experiencia mediática es la radio, sin Ujú. lugar a dudas. Y donde creo que me quedé corto de ideas o que siempre hubo como más que hacer que lo que yo hice fue en la radio y la razón por la que terminé en su momento el proyecto de Radioactivo y el proyecto de Radioactivo terminó conmigo fue porque había más necesidad que lo que yo podía crear en ese momento, pero te digo, es espectacular. Yo amo la radio, amo hacer cosas con la voz. Ujú. Creo que hay una riqueza y un potencial brutal. Ahora es el podcast, ¿no? Ahora Ujú. regresó el podcast otra vez y es esa búsqueda de la gente por contenidos que sean más a profundidad y más especializados y focalizados y que te ayudan a trascender y le ves un valor por encima de todas las cosas a la voz de otra persona y a las ideas de otra persona. Eso me gusta, eso Claro. que siga esa riqueza o ese potencial atractivo para las audiencias existiendo. Ujú. Eh, y nada, yo creo que mientras tenga oportunidad de tocar, ahora te digo, mi foco es 100% Google, ¿no? La verdad es que no me da tiempo para hacer nada Tú más, harías pero un podcast de algo, o sea, ahorita no tienes tiempo. no tengo tiempo, sería ingrato te voy a decir una cosa también, yo creo, ya dirá, siendo brutalmente honesto contigo, yo creo que mi paso por Google no va a durar, digamos, es finito y sí lo veo como una oportunidad, tanto hoy como el primer día que empecé a trabajar en la compañía.
Claro. Y sí quiero aprovechar al máximo de que no me quede con ganas de haber hecho algo con esa compañía. Está Eh, padrísimo. y yo creo que cuando acabe eso, se acabe esa relación y esa oportunidad, evidentemente voy a buscar otro tipo de cosas que hacer con la comunicación y seguramente algo tocará o con la radio, o con la tele, o con you name it. Pero sé que hasta el día que me muera voy a dejar de estar comunicando cosas. Pero te digo, hoy sería una traición a esta oportunidad el distraerme con otro proyecto. Claro. Ah, me encanta esa mentalidad también, o sea, como enfocarte en lo que haces, ¿no? Dedicarle al 100 en donde estés. Oye, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y compartir todo esto. Y es una visión también súper interesante. Y pues a ver, hasta donde la voz nos alcance. Exacto, hasta que nos quedemos sin voz. Ese es el Exacto. chiste. Ese es el Te chiste. diga al contrario, gracias por la oportunidad, y pues nada, aquí como siempre a tus órdenes. Yo te admiro también mucho a ti, te lo dije cuando empezamos estas pláticas de poder hacer esta grabación, y yo la verdad es que creo que te envidio mucho esa capacidad que tienes de hacer doblaje, dirigir doblaje, porque es algo que también me quedé corto, es de esas cosas que dices, bueno, ojalá haya otra vida para hacerlo mejor, pero No, sí, habrá, me vas a queda ver. claro que tú lo haces espectacular. Gracias. Vas a ver que va a haber oportunidad. ¿Eh? Y Esperemos. sí, ya después, cuando estemos más grandes. Exacto.